Observamos la actual capacidad de la inteligencia artificial para procesar ingentes cantidades de datos y aprender de ellos, lo que está permitiendo grandes avances tanto en automatización como en creatividad. Inexorablemente, la intervención de la inteligencia artificial está configurando una nueva sociedad. Eh, el experto tecnólogo y periodista Juan Zafra la ha denominado sociedad máquina, señalándonos que el progreso hacia la sociedad máquina es condición imprescindible que los humanos reivindiquemos nuestras esencias humanos más humanos en el marco de colaboración con la tecnología, pero también lo es que recuperemos el respeto al entorno natural al que pertenecemos por nuestros semejantes, por otras especies o por el planeta. A lo largo de esta sesión, el comunicador, tecnólogo y líder máquina Juan Zafra y el escritor, periodista, crítico cultural y productor de proyectos culturales Bruno Galindo, conducidos por nuestro comisario Alejandro Sacristán, nos enfrentarán a la sociedad máquina y a que recuperemos el respeto al entorno natural al que pertenecemos por nuestros semejantes, por otras especies y por el planeta. Porque no ignoremos que en su extinción está la de la propia especie humana. Los carteles que he diseñado con imágenes cedidas por Artfutura son obras de la entidad japonesa Liber, que combina elementos de colectivo artístico y estudio de creación digital, especializados en procesos de producción innovadores que aprovechan al máximo la expresión artística y el potencial de la IA para crear experiencias que trascienden los límites convencionales a través del vídeo y del arte digital. En mi parecer, la naturalidad con la que su obra se mueve entre la tradición artística y las tecnologías emergentes, con microvídeos generados por inteligencia artificial, muchos pensados para ser difundidos a través de las redes sociales, abren una experiencia visual cargada de referencias que recoge ecos de lenguajes artísticos históricos mientras se inscribe en el presente del arte digital. Liber trabaja una poética visual breve, contemplativa y expandida. Sus obras no solo capturan lo onírico o lo simbólico, sino que lo hacen desde una sensibilidad estética depurada, que aprovecha las herramientas algorítmicas para ensanchar los límites de la creación en ese tiempo fugaz que imponen hoy lo viral y lo instantáneo de las redes sociales, como les decía. Su uso recurrente de figuras femeninas, que quizá obedece a una estrategia singular, la ambientación emocional y la textura digital de sus imágenes lo sitúan en un lugar de cruce entre lo ancestral y lo nuevo, como si habitara un imaginario heredado que la inteligencia artificial reformula. Por acercarles al imaginario de la obra de Liber, les compartiremos ahora dos videotráiler que se proyectarán seguidos. El primero es una obra inmersiva que se proyecta en las 4 caras envolventes que componen una pantalla enorme con una altura de 11 metros en el Artist House de Nueva York, basada en el concepto de dioses japoneses, que muestra expresiones visuales únicas utilizando la inteligencia artificial que combina modelos de CG y 3D para crear un espacio inmersivo que expresa a los dioses como seres que encarnan los sentimientos más mundanos de los humanos. El segundo de los vídeos forma parte de la selección audiovisual aportada por el Festival Artfutura. Welcome.
I am the AI artist, Liber. I am delighted to share with all of you the world I have created today. This world features deities that symbolize human passions such as jealousy, anger, and desire. Now, as you gaze upon these figures, what emotions do you feel towards them? By confronting them, you may have the opportunity to confront your own emotions. The answers within your heart surely lie here. He querido titular a esta experiencia o a esta ponencia una llamada de emergencia sobre el colapso climático y la extinción desde el mundo del arte. Ya se ha referido Goyo Ucle a que siempre la temática, el impacto medioambiental ha estado presente, sobre todo en lo que es el arte contemporáneo y sobre todo a partir de los 60 y en especial en el mundo tecnológico, desde Nam June Paik, en el mundo de la performance, en esa hibridación que se ha ido produciendo en el mundo del arte contemporáneo y especialmente en esa interrelación que hay entre artistas que trabajan con los datos científicos, con las herramientas tecnológicas y que consideran críticamente el impacto en la sociedad y en la naturaleza. Quería hacer una reflexión sobre antes de entrar en la lista de artistas, James Lovelock, él habló de la hipótesis Gaia y se llegó a la teoría sistema-tierra, que es el sistema Tierra es un sistema de altísima complejidad, está compuesto de una serie de sistemas y subsistemas dinámicos muy complejos, pero que en su conjunto se comportan como si fuera un organismo que se autorregula. Y ya cada disciplina científica trabaja en los ámbitos, por ejemplo, la climatología, en el comportamiento del clima, la atmósfera, pero interrelacionado con todos los sistemas donde está la parte central es la biosfera y tenemos luego pues, la hidrosfera, la litosfera
y todo el comportamiento dinámico de la corteza terrestre con la geología y el vulcanismo. Y lo que además, y yo creo que que esto es clave para la charla que emprendo, es que James Lovelock descubrió que ha sido precisamente nuestro planeta y en particular la biosfera, la vida, la que ha favorecido el desarrollo de la misma en sí. Y el ser humano, en esos 200.000 años que llevamos sobre la superficie de la Tierra, hasta la revolución industrial, también estaba en ese punto de favorecer que la Tierra, que el clima y que el sistema de Tierra durante el Holoceno, con sus 4 estaciones muy estable, sería la misma que controlaba que la temperatura sería templada en el planeta, que es lo que favorece el desarrollo de la vida en casi todas las áreas del planeta, latitudes del planeta. Y bueno, para todos y para todas es manifiesto que esto ya no es así. Hemos pasado de un clima estable del Holoceno a un clima inestable y hasta cierto punto incierto, aparte con sus fenómenos extremos, en esta nueva era que se ha dado en llamar Antropoceno. Y Lovelock nos lanza, antes de morir, poco antes de morir, 2 años antes de morir, de fallecer, nos lanza su última gran contribución científica, que en ese combate por asegurar las condiciones de habitabilidad del planeta para todos los seres vivos y para las especies que lo compartimos, nuestros grandes aliados van a ser las inteligencias artificiales cyborg y la misma vida, siempre que entendamos y que reconectemos con la naturaleza como lo hacíamos hasta hace no mucho tiempo. Son 2 sistemas muy parecidos, la biosfera en cuanto a características y la tecnosfera, porque son sistemas complejos, dinámicos, que tienen un comportamiento exponencial o por lo menos no lineal, ¿de acuerdo? Pero hay una gran diferencia entre la biosfera y la tecnosfera, que es esa segunda piel que hemos creado sobre la biosfera los seres humanos con la tecnología, que la biosfera recicla al 100% todo lo que genera, todo se regenera y todo sigue avanzando. Y la tecnosfera prácticamente no recicla nada. Esa sería la gran diferencia, independientemente de los procesos climático-medioambientales que se están produciendo. Pero hay unos puntos de inflexión que en caso de superarlos, y ya hay, bueno, aquí aparecen en rojo la capa de hielo de Groenlandia, el permafrost, que es ese suelo congelado superficial donde incluso se conservan virus o bacterias de hace 40.000 años y que han revivido en algunos de los lugares donde se ha descongelado. Fundamentalmente estamos hablando de Siberia y de toda la latitud norte de Europa, de lo que serían los países escandinavos, y también en Canadá. Otro de los aspectos claves son los arrecifes de coral. Se han blanqueado prácticamente el 75% de los arrecifes de coral en el mundo, y se ha perdido más de un 30% de los arrecifes de la Gran Barrera de Coral de Australia. Y otro de los aspectos claves es la pérdida de capa de hielo, bueno, del volumen de hielo más que de la superficie, tanto en el Ártico como en la Antártida. Y hay artistas que han hecho obras específicamente sobre esto. Frank Fisnaller ha estado pues unas 3 veces en Ars Futura, es un artista multidisciplinar, quizás ejemplo paradigmático de esa interrelación arte-ciencia, tecnología-sociedad. Y una de sus últimas obras tiene que ver con es arte inmersivo. La presentó por primera vez en el espacio inmersivo de Linz, en el Museo del Futuro en Austria, y lo que él hace recogiendo datos científicos del mundo de las frutas y en particular de la manzana, datos y también visualizaciones microscópicas, genera un avatar que es una especie de guardián de la vida. Es un guardián, es Gaia, pero de inteligencia artificial, y nos lleva por toda una historia alucinante dentro de estos espacios inmersivos,
Francis Knaller fue uno de los pioneros del arte de realidad virtual, que se podía visualizar con gafas de realidad virtual o en espacios inmersivos también, pero muy pequeños, porque eran interactivos en tiempo real. Caullumari, Arnold Abadí, es un autor mexicano. Caullumari es el guía de los huixaricas, que aquí los conocemos más como huicholes. Los huicholes, que es un pueblo que siempre hacen un viaje iniciático por el desierto en familia y con chamanes que les llevan a reconectar con la naturaleza, y que es el primer viaje iniciático que hacen los jóvenes, pero con una cierta tutela a partir de una determinada edad, y se reencuentran con este espíritu, y él recreó esto en arte de realidad virtual, recreó la experiencia de los huixaricas atravesando el desierto del norte de México. Una serie de especies de plantas que si tienes un contacto con ellas vas haciendo que crezcan digitalmente. O sea, y el contacto es aproximas, hay unos sensores y aproximas tu mano, y según vas pasando cerca de la planta, vas creando digitalmente, vas haciendo crecer un ecosistema determinado. Son entre ingenieros, artistas, es arte colectivo, y científicos que trabajan de la Universidad de Tokio e invitados en residencia, tanto científicos como artistas. Son más de 500 personas, para que os hagáis un poco la idea de la magnitud que hay en esto del arte colectivo. Y para ellos es básico, porque viene también de la tradición japonesa, de esa hibridación con la naturaleza, y que para nosotros representa un ejemplo de cómo se puede conciliar, por lo menos a nivel artístico, lo que serían estas dos esferas en crisis, la tecnosfera y la ecosfera. Estas son realidades artificiales coral, y está inspirado realmente en la barrera de arrecife de coral. No solamente es una instalación inmersiva que se presentó en el World Economic Forum para concienciar, no, hay un proyecto científico. El resultado artístico es el resultado de 5 años de trabajo entre el equipo Refi Canadol, el equipo artístico Refi Canadol, y el equipo de científicos que está intentando recuperar la barrera de coral, porque los peores pronósticos apuntan a su desaparición completa. Están implantando estructuras que son exactamente como las estructuras de coral realizadas por impresión 3D para ayudar a la barrera de coral a recuperarse. Hay otros artistas muy importantes, Marshmallow Laserfish, por ejemplo, que son británicos. Lo que hacen también es trabajar con arte inmersivo, pero combinan a la vez el uso de gafas de realidad virtual con las que puedes interactuar. O sea, parte de los visitantes a las experiencias llevan esas gafas de realidad virtual con guantes de datos o con otros sistemas de interacción, y otra parte están compartiendo los espacios. Entonces nos han llevado a entender cómo funciona la fotosíntesis, la respiración, cómo es la respiración de los bosques, cómo se comunican entre ellos, y también experiencias donde nos ponemos en los ojos de determinados animales, desde los murciélagos hasta otros mamíferos o incluso los insectos. Bienvenidos. Primero vamos a empezar con la ponencia de Juan Zafra. Juan lo ha presentado antes Goyo Ucle, pero yo quería decir además pues algunos de sus múltiples cargos y responsabilidades, porque es una persona que tiene, para mí es un activista de la sociedad máquina y un protector de la humanidad, a través de sus muchos cargos y responsabilidades que ha ostentado y ostenta. Es también director general del Club Abierto de Editores de Clave, es patrono de la Fundación España Digital y forma parte del comité asesor del Foro de Gobernanza del Ministerio de Cultura también, pero del Foro de Gobernanza de Internet, el IEGF Spain. Eres también miembro del Consejo Asesor de la Fundación Cibervoluntarios y has sido el principal impulsor de la reflexión del pensamiento humanista digital, humanista de la tecnología humanizada,
del poshumanismo y del transhumanismo, has contribuido a que en el marco de Fundación Telefónica y a través de la revista Telos se conozcan todos estos humanismos emparentados con la tecnología. Vivo en unos tiempos obsesionado, he pasado de la utopía a la acción, tratando de generar discursos que conduzcan a la acción, al cambio, desde una reivindicación de la cultura, porque estamos ante un cambio civilizatorio por la aparición y el desarrollo de tecnologías que cambian la propia esencia del ser y que nos conducen a un estadio de poshumanismo a partir de esa hibridación de los humanos con la tecnología, con las máquinas. Además, en un contexto, como tú mismo has contestado, en el que los humanos nos hemos alejado del homo, de la naturaleza. Y no solo nos hemos alejado, sino que nos parecemos empeñados en destruirla. Y destruyendo a la naturaleza, como somos parte de ella, nos destruimos a nosotros mismos. En ese cambio civilizatorio, se fundamenta no solo en la tecnología, sino en eso que nos hace humanos y más humanos, que es el pensamiento y la cultura, la creatividad, que en esa hibridación se complementa con esas tecnologías, como tú nos has manifestado, Alejandro, y nos has mostrado en tu presentación. Son tiempos, desgraciadamente, de egocentrismo. No me gustan esos discursos de poner el humano en el centro, porque yo defiendo un discurso ecocéntrico y el eco lo constituye hoy la naturaleza y la máquina, la tecnología, que no hay que olvidar que somos artífices y desarrolladores de esas tecnologías. Bueno, yendo un poco sobre el guión que había preparado. Estamos ante el final de la era industrial y como en todos los finales y la aparición de nuevas realidades, pues nos encontramos ante monstruos como la emergencia climática, los conflictos bélicos que se fundamentan en esa aparición de unas nuevas realidades y el afán de algunos en mantenerse en viejas y obsoletas posiciones de dominio. Se producen desigualdades generacionales, tecnológicas, educativas, económicas, muy importantes. Y además nos encontramos en una realidad de gobernanza inestable, precisamente porque quienes tienen el mando pues no se atreven a romper con lo viejo conocido y abordar lo que está por construir, ¿no? En definitiva, es un escenario de policrisis. Diría que no solo de policrisis, sino de incertidumbre estructural. Esto es un concepto que utilizan los técnicos, pero que se empieza a utilizar en términos de sociología. Y esa incertidumbre estructural produce parálisis y conduce a esos escenarios que comentaba anteriormente, de conflictos, de desigualdad. Tiene que ver esa incertidumbre con esa proximidad a la singularidad, al hecho de que hemos desarrollado máquinas que tienen una capacidad de proceso y de creación superior a la inmensa mayoría de los humanos. Y eso nos produce una enorme incertidumbre, enorme temor, porque afecta a nuestra propia esencia de cada uno y de cada una. Y ante esa perspectiva no sabemos cuál es el horizonte. Tenemos que reaprendernos a nosotros mismos. Y además no dejan de aparecer nuevas novedades, iba a decir. Y por eso ese cambio constante, esa necesidad de adaptarnos permanentemente a cambios que se están produciendo en todos los órdenes de nuestra vida, desde nosotros mismos, desde la individualidad de cada uno, hasta las relaciones con otras personas individuales, hasta el entorno colectivo en el ámbito, en el escenario público. Pero hoy tenemos problemas. Tenemos problemas de egocentrismo, cuando desde mi punto de vista deberíamos abordar esa visión del mundo ecocéntrica. Tenemos problemas de multilateralismo en conflicto frente a un globalismo y esto puede sonar muy utópico frente a la persecución de un bienestar común en un mundo tan rico de
en un mundo de superabundancia, la persistencia en el egocentrismo, en detrimento de eliminar las diferencias sociales de todo tipo, no parece que tenga mucho sentido. Y en ese contexto, lo que además se está produciendo desde un punto de vista sociológico de ordenación social es que proliferan las autocracias frente a los entornos democráticos de diálogo, de búsqueda de consensos y al final de sostenibilidad, entendida como equilibrio social. Y todo eso, al final de todo, tiene también una raíz muy importante en el miedo. Bueno, nos enfrentamos a un momento de cambio radical o de irrelevancia, porque al final máquinas que son más capaces de nosotros acabarán por no necesitar la condición humana. Sí, entiendo la sociedad o máquina como una hibridación de los humanos con las máquinas para hacer un mundo mejor, pero es que si no, ¿qué sentido tiene el desarrollo tecnológico si no es hacer un mundo mejor? ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues pasan cosas en el mundo que, 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 que no tienen desarrollo no tienen un desarrollo público, como puede ser la Cumbre para el Futuro que se celebró en Naciones Unidas a finales del año pasado. Y hablaban de cuestiones que sí, que pueden parecer muy utópicas, pero hablaban de 3 pilares fundamentales para construir una sociedad con futuro, como un desarrollo sostenible en relación con la naturaleza, en paz y seguridad y respetando los derechos humanos. Muchas veces me preguntan en, eh, en conferencias, mesas redondas, sobre la ética y gobernanza de la inteligencia artificial, que cuál es esa ética. Y acabo apelando a los derechos humanos. Y siempre acabo diciendo que si a la inteligencia artificial le introducimos el cumplimiento de los derechos humanos, ya iremos bastante mejor de lo que estamos yendo cuando somos los humanos los que tenemos que aplicarlos. Porque no aplicamos, iba a decir en estos tiempos, casi ninguno. Esta misma virulencia verbal que me permitís hoy, la mantengo cuando hablamos, por ejemplo, de protección de la infancia en el entorno digital, de si a los menores les tenemos que quitar el teléfono móvil en las aulas o no. Para mí eso es cercenar derechos de las generaciones futuras. Eh, no nos preocupamos de la infancia cuando bombardeamos poblaciones enteras, no nos preocupamos de la infancia cuando empleamos a niños en talleres de confección, pero nos preocupamos en el primer mundo de si el niño lleva un móvil o no. Por cierto, tampoco nos preocupamos de si el niño tiene un móvil o no cuando en la terraza tomando cañas el padre le da al niño el móvil para que se calle y le deje tranquilo. Bueno, este es el problema. Esta es la sociedad máquina, que tenemos que generar nuevos entornos que parten de la generación de una nueva cultura. También apelo, por ejemplo, al Pacto Digital Global, que fue uno de los pilares de esa cumbre para el futuro y que habla de cerrar todas las brechas digitales, empezando por el acceso, por facilitar el acceso al conjunto de la población, pero un acceso además que tenga un sentido a partir de una alfabetización digital, añadiría que mediática, de cómo utilizar los nuevos canales de comunicación. Y también algo muy importante y que en algunas regiones del mundo estamos viendo, que es el desarrollo de servicios públicos digitales frente al dominio de las grandes plataformas tecnológicas. Eh, alguien- no me gusta el concepto exactamente de oligarquías, nuevas oligarquías o tecnooligarquías, pero es verdad que se están consolidando. Yo abogaría por un desarrollo de servicios públicos digitales que permitan a la ciudadanía desempeñarse y construir ese nuevo espacio en un entorno digital a partir del uso de la tecnología. Tenemos una nueva realidad, somos menos sensoriales en el sentido tradicional, tenemos
nuevas capacidades sensoriales y Alejandro nos ha mostrado aplicaciones de la tecnología al mundo artístico y no hay nada más sensorial. Somos más líquidos, somos menos físicos y somos más mediados. Y ahí nos ayuda mucho la tecnología. Pero para transformar eso en un entorno positivo necesitamos desarrollar una nueva cultura, una nueva civilización. Y eso parte de la educación, de la protección de aquellos que reflexionan, crean y lo hacen pensando en el bien común y en la satisfacción de cuantos más semejantes, mejor. Y eso significa asignación de recursos para un cambio civilizatorio. Jueves pasado conocí que la Unión Europea había aprobado una asignación de 150.000 millones de euros para necesidades urgentes en compra de munición y armamento para el día siguiente. Ya digo, necesidades urgentes. Se aprobó en el Parlamento Europeo. ¿Os imagináis con 150.000 millones de euros para necesidades urgentes la cantidad de exposiciones, de conciertos que se podrían hacer? De espacios abiertos al debate y la reflexión para construir esa nueva civilización, máquina, en lugar de destinarlas a pegarnos tiros entre nosotros. Bueno, quiero acabar con un mensaje más positivo, un mensaje positivo que reivindique el hecho de que los humanos en esa sociedad o máquina que se apoya en la tecnología para construir un mundo mejor, somos relevantes. Eso significa trabajar en el desarrollo de una inteligencia colectiva para el bien común, en dar voz y protagonismo a las jóvenes generaciones. Somos súper inteligentes, somos súper longevos y el reto está en en el súper bienestar para todos y todas. Claro, en un entorno de súper inteligentes y de súper longevos, los jóvenes tienen que ir teniendo cabida en ese mundo nuevo. Trabajemos en modelos educativos que desarrollen y faciliten esa simbiosis de humano, máquina, naturaleza o homo en máquina. Cambiemos las legislaciones. La legislación, como tantas instituciones, está obsoleta y pensemos en desarrollos futuros, en la interacción entre interespecies, especies robóticas y especies humanas, y desarrollemos una cultura biodigital en la que confluyan arte, ciencia, biología y tecnología, que es lo que nos proponía esta, esta, esta reunión que habéis organizado. Fijaos, si vivimos tiempos locos, quería terminar con un mensaje positivo, pero también quiero no parecer yo mismo excesivamente crítico, ¿no? Fijaos si estas informaciones que he recogido, pues por un lado se refieren a que España urge a la UE a revisar el borrador de Código de Buenas Prácticas de IA porque no protege a los creadores. De toda esta cadena de valor, el dato es... Perdón, pero al mismo tiempo tenemos a otro de nuestros mandatarios a que se le acusa de malversar fondos en el supercomputador precisamente porque están absorbiendo contenidos sujetos a propiedad intelectual. Y aquí os recojo, por ejemplo, un manifiesto de creadores e ilustradores que hablan de auténtico expolio de nuestras obras. Si me da tiempo, Alejandro, proyecto este vídeo de 2 minutos, aunque no querría terminar tan pesimista como he terminado, pero esto que os voy a poner brevemente es una intervención en el Senado de España hace 2 días y pone de manifiesto algo de lo que está ocurriendo y de lo que no somos conscientes probablemente ni muchos de los creadores ni desde luego la opinión pública. Y me sirve para reivindicar de nuevo esa necesidad de educar y de proteger a
perdón, a los creadores. Voy atrás. De toda esta cadena de valor, el dato es la parte fundamental y es lo primero que quiero compartir con usted. Estamos totalmente de acuerdo en que el dato y la calidad del dato es la parte fundamental de este procedimiento. Por lo tanto, defendemos esa autoría de derecho, defendemos ese reconocimiento justo y remunerado y defendemos esa transparencia en todo el procedimiento. Pero nos preocupan algunos aspectos como, por ejemplo, ¿quién vigila al vigilante, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre los modelos fundacionales del gobierno? Por ponerle algún ejemplo, María o Alia, como decía el primer ponente de esta segunda intervención. ¿Le consta que para llevar a cabo el entrenamiento de estos modelos se cuenta con la autorización de los titulares de los derechos? Es decir, si el propio vigilante está haciendo un uso inadecuado de ese dato y de esa calidad del dato, mal vamos. Con respecto al modelo de lenguaje desarrollado por el gobierno ALIA, nosotros tenemos constancia y ustedes tienen constancia porque dan toda la información en su sitio web. Ahí se puede ver cómo reconocen explícitamente que han utilizado Common Crawl. O sea, el gobierno español ha utilizado para desarrollar el modelo de inteligencia del gobierno español Common Crawl, que es un volcado completo sin autorización de las obras artísticas y literarias existentes en Internet. Entonces, eso es un hecho y está reconocido así. Además, en todos los modelos, tanto Alia como Salamandra, todos los que están puestos, se ha ido uno por uno comprobando que efectivamente se reconoce la utilización de Common Crawl. Otra cosa que hay que recordar es que el plan estratégico de inteligencia artificial, yo cuando lo leí dije, pero Dios mío, ¿quién ha redactado esto? Hasta que me di cuenta de que había un pie de página que ponía este texto, para la redacción de este texto y las imágenes que se han utilizado, en él se ha utilizado la inteligencia artificial. Entonces, desde el gobierno se ha utilizado la inteligencia artificial para hacer el plan estratégico de la inteligencia artificial. Por eso es que, o sea, no es una broma, es que ¿a dónde vamos? O sea, que dentro de... Bueno, pues me parecía relevante porque esta es una cuestión que no está en la opinión pública general. Evolucionemos a una sociedad o máquina, pero respetemos la creatividad, la parte que hasta ahora hemos construido los humanos para construir ese futuro mejor para todos y todas. Se estaban refiriendo al modelo fundacional de IA en español y de cómo se están utilizando contenidos protegidos por propiedad intelectual sin que los propios creadores lo sepan. Ahí está el maravilloso Bruno Galindo, que es escritor, es periodista, es crítico cultural, es productor de proyectos culturales, pero sobre todo es un viajero humano tecnológico en este mundo de las sensaciones profundas y humanas, pero también que utiliza la tecnología en su creación. Es una persona con la que, bueno, yo como artista yo he colaborado con Bruno Galindo. Hemos tenido como un poco vidas paralelas porque los dos empezamos en la industria musical y en la creación musical y también literaria, aunque en mi caso yo lo que hacía era elaborar manifiestos y tú haces novelas maravillosas. Y que eres uno de las personas que ha revolucionado toda la creación en el mundo del audio, en el mundo de la performance con el audio, el spoken word. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tus palabras tan cariñosas. Gracias también ya de paso a Goyo, a David y los técnicos que están haciendo esto posible. A Juan Zafra es un honor. Juan es un referente para mí y es un honor compartir esta convocatoria con él. Y gracias, por supuesto, y sobre todo a quienes estáis escuchando allí ahora mismo en vivo y en directo, o quizás viendo la grabación o escuchando esta grabación más adelante. Yo no sé si mi ponencia va a ser pesimista o si va a ser optimista. Antes estaba hablando con Alejandro y con Juan, les estaba diciendo que respecto a todos estos temas de los que estamos hablando, yo soy optimista los martes, jueves y sábado y negativo los lunes, miércoles y viernes. Y los domingos, pues, tiro una moneda, ¿no?
Yo voy a abordar este tema desde dos ámbitos que son el ámbito del arte y el ámbito filosófico. Y yo creo que el primero, el ámbito del arte, me permite, digamos, transitar por lugares más luminosos dentro de este ámbito que no deja de ser inquietante. Y los aspectos filosóficos quizás me hacen transitar por lugares menos luminosos, cuando no directamente más oscuros, ¿no? Sin que todo esto sea absolutamente así. Yo ya he estado ahí y voy a explicar directamente, sin preámbulos, qué quiere decir eso de que yo he estado ahí, ¿no? Cuando el pasado mes de diciembre de 2024 acudí a la presentación de Art Futura, que se hizo en Palacete, Madrid, me fui del lugar con efectivamente una sensación de que ya había estado allí. Con esto no estoy poniéndome en un lugar resabiado de, esto yo ya lo he visto, y ni mucho menos estoy cuestionando la originalidad de las obras que allí se expusieron, ¿no? Lo que tuve fue la sensación de haber vivido ya una experiencia similar a la que se desplegaba en las paredes de este palacete, donde se proyectaban las obras, como decía Goyo antes, en formato vertical, en formato de 16 novenos, ¿no? Eran obras producidas a través de IA o con la ayuda de la IA, que te llevaban directamente a esos territorios que hasta hace pocos años todavía considerábamos con algo encantadoramente ingenuo, futuristas, ¿no? Y hablo de las creaciones de artistas digitales y también de directores de arte y diseñadores de 3D como Frank Aleu, Kouhei Nakama, Michael McAfee, Nice Ontis, Julius Orwis y tantos más. Salí de allí con la idea de que la IA había facilitado a los artistas, a esos artistas, no solamente ser autores de sus obras, sino de alguna manera también curadores de sus propios imaginarios. Me fui con la impresión de que sus ideas, influencias y backgrounds, a través del prompt, habían llegado a producir una subjetividad estética propia y una nueva manera de expresar capaz de romper con las narrativas previas, cosa que me parece revolucionario dentro de este arte del que estamos hablando, y me parece también que está sujeto, digamos, a la idea de lo biodigital, por lo menos para mí, por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Ahora bien, si yo ya había estado allí, si me sonaban esas obras, ¿cuándo había estado y cuál es ese allí? ¿No? La respuesta que me pude dar a mí mismo es más o menos esta. Había estado en esos lugares dentro de la experiencia de los sueños, dentro de estados de conciencia más o menos alterados y en otras sensaciones inefables vividas en momentos ya olvidados y en conexión con arquetipos universales, ¿no? Todos esos territorios de los que hablo dentro de mi subjetividad y dentro de las pantallas no son exclusivamente humanos, hablo intuitivamente, y parten de aquello que nos hacen subjetivos, es decir, de nuestro material biográfico, medioambiental, genético y cultural. Esas imágenes son producto de nuestro aparato perceptivo y de nuestras conclusiones, de nuestros miedos y nuestras fantasías, de nuestro subconsciente, en definitiva, de nuestra psique, ¿no? Y parecen participar de un fenómeno dialógico que a mí me parece particularmente interesante, que también tiene nuestra mente humana, que es capaz de ver y de verse a sí mismo de un modo prácticamente simultáneo, ¿no? Esto me hace pensar que frente a aquellas obras que vi en Art Futura en diciembre del 24, no participé de una experiencia individual,
sino de una experiencia absolutamente colectiva. Quiero decir con esto que no considero que mi percepción fuera particularmente extraordinaria, sino parte de una percepción común y que matices aparte y voluntades aparte, porque siempre que nos enfrentamos a un evento artístico hay atracción y hay rechazo, lo que vi y sentí debía parecerse mucho a lo que vieron y sintieron las personas que había a mi alrededor. A mí esto me lleva a considerar algo que siempre pienso, y hay veces que me da un poco de reparo en decir delante de gente que sabe mucho, pero es que para mí la IA no debería llamarse inteligencia artificial, sino inteligencia colectiva en primera instancia. Y dentro de esto me gustaría recordar cierto experimento que se hizo sobre el saber colectivo. Se pidió a cierto número de personas que adivinara cuántas bolas, cuántas canicas había en un frasco. El caso es que nadie acertó. Sin embargo, la media aritmética de todos los intentos dio un resultado prácticamente exacto. Este principio se denomina sabiduría de las masas y se estudia desde al menos 1906, año en que el estadístico británico Francis Galton puso atención durante una feria agrícola en Inglaterra a un concurso en el que una serie de participantes tenía que adivinar el peso de un buey. Parece que participaron cerca de 800 personas, muchas de ellas sin conocimientos especiales en ganadería. Ninguna adivinó el peso exacto del buey. Pero cuando Galton recopiló todas las estimaciones, calculó la media y descubrió que el resultado de esa sabiduría colectiva era casi exacto. El peso del buey era de 1.198 libras y la media calculada de todas las estimaciones fue de 1.917 libras. Yo creo que la IA funciona bajo una lógica similar. Encuentra acuerdos de máximos, busca acuerdos de máximos en la información que aportamos todos, en el conocimiento que aportamos todos, y rellena las zonas desconocidas con un procedimiento que podríamos llamar, yo lo llamo así, convencibilidad, y que buena parte de las veces funciona. Conecta de alguna manera, confunde la subjetividad con la objetividad, de tal manera que 1917 es casi lo mismo que 1918, ¿no? De esa zona común de la convencibilidad está hecha cada vez más nuestra vida, nos guste o no. Y dado que la IA absorbe cada vez más información de un número cada vez mayor de seres humanos y de seres vivos en general, esto hace que cada vez vayan a ser más similares el campo colectivo de lo subjetivo y de lo objetivo. La IA tiene ese punto fuerte o débil, según el caso. Esa convencibilidad por un consenso decidido por nosotros, es una nueva realidad, o tan parecido a esta que prácticamente se van a confundir, si es que no se confunden ya a estas alturas. La idea de que somos o vamos a ser biodigitales nos prepara para un futuro, y por futuro entiendo, a la manera del escritor J.G. Ballard, los próximos 5 minutos, para un futuro, decía, complejo y singular. Y cuando digo singular, paso a referirme a la acepción de Kurzweiliana, ¿no? de Ray Kurzweil. A la hora de hablar de cómo interviene todo esto en la dimensión artística, hay cosas que ya estamos viendo, pero pensando en medio plazo o un plazo más largo, creo que hay que irse a la conjetura. Y si hay que irse a la conjetura, me gustaría hacerlo de la mano de quienes se han hecho las mejores preguntas o han hecho mejor las preguntas, digamos, más pertinentes. Se habla mucho de si consumiremos arte hecho sin la mano humana y si cada vez más va a ser así, ¿no? Para mí, la pregunta la responde muy bien Marvin Minsky cuando señala acertadamente
que las máquinas son muy buenas para las tareas técnicamente difíciles, como por ejemplo jugar al ajedrez, y muy malas para otras que solo nosotros hoy sabemos hacer bien, como entender ironías, desenvolvernos en habitaciones desordenadas y, en cierto modo, también reconocer gestos y reconocer la gestualidad de los rostros, ¿no? El arte máquina sería, desde ese aspecto, mediocre. Al menos hoy lo es, ¿no? Y que alguien me corrija, pero a día de hoy creo que no hay canciones de esas que te hace un algoritmo en 5 minutos o libros escritos por IA que sean memorables y que se hayan ganado un lugar en la historia de la música o de la literatura, por hablar solo de esos dos campos. Si vamos a consultar a ChatGPT las estructuras de nuestros escritos, borradores, diálogos, sinopsis, estructuras narrativas y traducciones creativas, nuestra escritura va a evolucionar y va a ser cada vez más clara, homogénea, ordenada y también posiblemente menos arriesgada e imaginativa. Si vamos a viajar sin desplazarnos del lugar, hablo de metaversos, iremos hacia dos tipos de transporte, el del cuerpo y el de la mente. Y en consecuencia, nuestros relatos van a cambiar. Si vamos a tener cada vez más o vamos a trabajar más con asistentes personales, nuestro modo de relatar va a verse influenciado por estos y también nuestras observaciones filosóficas. Si vamos a poder hablar con nuestros muertos a través de réplicas conversacionales, y estoy hablando de una noticia que he visto hace poco, nuestra filosofía va a cambiar tanto como el concepto de simulacro que hemos manejado hasta el día de hoy. Y posiblemente escorremos hacia un existencialismo. Si vamos a tener los storyboards, diseños e imágenes que queramos con solo escribirlos adecuadamente en un prompt, nuestro cine y su industria van a cambiar. Lo mismo va para el mundo gráfico editorial y para los videojuegos. Si los algoritmos van a producir accidental o deliberadamente desinformación mediática y política, la materia de la que está hecha la cultura va a cambiar. Lo mismo con el sonido. Nuestra música y nuestras creaciones sonoras van a verse modificadas por algoritmos, programas y plugins que nos van a dar melodías, arreglos y sonidos de otras épocas a nuestro antojo. Como decía antes, de un modo más ordenado y puede que también en menoscabo de nuestra capacidad de creación vanguardista. Esto ya ocurre desde hace tiempo. Si las enfermedades se van a descifrar y erradicar en tiempos récord a través de procesos biodigitales de prueba-error, nuestras capacidades de producir arte y todo lo demás van a cambiar. Si continuamos en la actual y creciente emergencia climática y medioambiental, se observará la angustia que esa vigente problemática está en nosotros y cada vez más reconoceremos esa huella de trauma, de miedo y de cuidado hacia el mundo en el que vivimos. Desde otros ángulos de la creación incurriremos, ya es sabido, en conflictos de apropiación indebida y derechos de autor, como nos ha mostrado el vídeo de la ponencia de Juan. Ya no será lo mismo un autor. Incurriremos en una desvalorización del ya desvalorizado proceso artístico, y a quién le importará el proceso artístico que hay detrás de una obra en determinado momento. E incurriremos también en la creación o contribuiremos a la creación, que ya están bastante creados, pero bueno, de monopolios tecnológicos. Pocas empresas concentrarán el acceso a modelos potentes y los controlarán férreamente. Que estamos haciéndonos dependientes de máquinas que, al fallar, nos encontrarán menos preparados para intervenir porque habremos perdido práctica y conocimiento. De ahí la foto de este señor que duerme mientras su coche conduce. Esto plantea dilemas cruciales en contextos críticos, médicos, militares, industriales, pero también en el arte. Y nos lleva, de alguna manera, a lo que John Sandel llama el humano disminuido, un humano cuyas capacidades son recortadas
por implantes, programas varios y modificaciones genéticas. De nosotros depende enteramente que esto sea así o no. Me voy a Golem 14, que es una novela de Stanislav Lem, autor de Solaris, entre otras. Si no habéis leído el libro, habréis visto la película, quizá alguna de las dos, o las dos. Y es una novela sobre, y aquí no sé, me pregunto si Juan Zafra conoce esta novela porque le va a interesar, dado lo que estaba comentando. El tema es un ordenador creado por Estados Unidos con fines bélicos que alcanza un nivel de superinteligencia tal que decide no participar más en tareas bélicas y en su lugar comienza a dar conferencias filosóficas a los humanos. Y creo que quizás, como dice Golem 14, estamos atrapados en nuestros límites biológicos. La máquina les dice esto que está aquí a continuación. Vosotros queréis conocer los límites de vuestra mente, pero vuestra mente es el límite. Por eso, y porque creo en la potencia del arte y la tecnología, en este triángulo del que estamos hablando desde hace un rato, en el que también está la naturaleza, por eso digo, me imagino hoy una IA que, como las obras que vi en Futura, de Neptunian Glitter Ball, de Can Buick-Werber o de Ouch, rompa esos límites, expanda nuestras psiques y que nos ayude a descubrir otros mundos, otras comunicaciones interespecies incluso, que nos hagan dar ese paso civilizatorio que me gustaba tanto en el final de la ponencia de Juan Zafra. Termino entonces como empecé, con ellos, con estos artistas y con sus obras vistas en un palacete madrileño hace 6 o 7 meses, con esa misma sensación de haber estado ahí, en esos lugares de distopía y de avance tecnológico estratosférico. Somos hijos y ya nietos y bisnietos de todos estos relatos. Los llevamos tanto tiempo imaginando que forman parte del potencial futuro que estábamos llamados a crear los seres humanos. Quiero, en fin, pensar que la IA será catalizadora también de nuevas formas de humanismo, del mejor humanismo, de nuestra propia capacidad de errar, de emocionarnos, de sentir incertidumbres, de nuestra irreemplazable voz y de nuestros cuerpos, entornos y comunidades. Así, con todas las reservas también expresadas de hoy martes, ya sabéis que los lunes o los miércoles puedo decir otra cosa, pero así lo veo hoy. Mañana ya veremos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo antes de darte la palabra, Goyo, y que hagas la primera pregunta a estos dos magníficos conferenciantes, me atrevería a pedirles que se hagan una pregunta o un comentario uno a otro. Así que, ¿quién hace la pregunta primera? Porque ya estoy... Bruno. Y me la quito de encima. No, en serio, es que como ya estoy en caliente, digo, venga. Pues Juan, yo te quiero preguntar si necesitamos realmente un escenario calamitoso y de catástrofe, y me voy a tu primera diapositiva con todas esas catástrofes irreparables para cambiar. ¿Qué crees? Bueno, creo que estamos en medio de esas catástrofes. No es que las necesitemos, es que conozco el libro de Golem 14 y creo que hay bastantes coincidencias en el discurso. Y yo creo que en ese libro se habla de una etapa fallida de la evolución humana, o que ha llegado a un límite, tú decías. Yo me he he hecho un enunciado de el Homo sapiens está obsoleto. Yo creo que esas policrisis son el síntoma de esa obsolescencia del ser humano. O sea, de alguna manera estamos padeciendo también una regresión por una cierta incapacidad de desarrollar un nuevo modelo social que integre
la tecnología que nosotros mismos nos hemos creado y que no somos capaces de integrar en nuestro modelo de convivencia para corregir esas crisis que tienen que ver con esos movimientos que generan miedo o, como he comentado, la ambición de algunos de mantener posiciones de poder. Tengo la impresión que seguimos encerrados un poco, encapsulados no en lo colaborativo, sino en lo individual. Y lo individual, en un contexto de policrisis como el que estamos, equivale un poco a salvarse uno. Hay algo como de salvarse uno en nuestra vida cotidiana que es terrible y que es feroz, ¿no? El otro día estaba viendo un espectáculo deportivo por la tele. Vaya, había un partido de tenis, había un gran torneo de tenis y vi que había una de las marcas anunciantes en la pista. Es una marca que hace búnkeres. Es una marca de búnkeres que está vendiendo en Estados Unidos y está en bolsa y toda la historia, está vendiendo búnkeres, que es el epítome de lo no colaborativo, de lo no colectivo y del sálvate tú, ¿no? O sea que si así están las cosas y estamos viendo que ya se están anunciando por la tele marcas de empresas que se dedican a hacer búnkeres, me parece una muy mala noticia, ¿no? Yo apelo a una conversación universal. Eso es muy difícil, pero es que esos viejos poderes que ocupan posiciones de dominio, pues nos están llevando también a un modelo de sociedad de vida en el día a día. Y perdonadme que utilice dos términos muy en el día a día, no tan cultos, elaborados como los vuestros. Pero a mí me gusta referirme en estos tiempos al cholismo y al putinismo. El cholismo es eso del partido a partido, el día a día, que se ha extendido a todas las esferas, empezando por la política, por ejemplo. Esto de ni siquiera abandonaron los políticos aquella referencia a Barico de ahora estamos en esta pantalla, ¿no? Pasaron al partido a partido, día a día, ¿no? Haciéndolo más vulgar incluso, ¿no? Y el putinismo es, pues, lo que estamos viendo, ¿no? La referencia que hacía antes, yo me lanzo, y me lanzo además con fusiles y granadas para que veáis dónde estamos o dónde deberíamos estar, que es en los ancestros, ¿no? Bueno, desgraciadamente me cuesta encontrar fórmulas para salir de esas dinámicas. Lo comentaba Bruno antes, yo hacía referencia, estamos en una etapa de egocentrismo frente a algo que debería ser una visión ecocéntrica porque nuestro ecosistema ha cambiado. Lo que confío es que la ciudadanía, el conjunto de la ciudadanía, vayamos comprendiendo la relevancia de estos cambios, vayamos adquiriendo conocimiento y vayamos ejerciendo un contrapoder tanto a esas nuevas oligarquías tecnológicas como a esos viejos poderes que tratan de amarrarnos a una sociedad que está caduca y que además nos está destruyendo. La única posibilidad es inventarnos una cosa nueva a la altura de lo que somos como civilización. Y ahí es lo público, y ahí es los derechos humanos, y ahí es la comunicación interespecies, que eso es algo que es una puerta que nos puede abrir la inteligencia artificial de un modo que hasta entonces solo nos podían abrir determinados estados alterados de conciencia. Fijaos lo que os digo, no sé si estaréis de acuerdo. Ayer cuando escuchábamos a Marina, hablaba de disrupción, ¿no? Una de las cuestiones principales que ocurre hoy día es que cualquier cosa que dejamos en la red, la disrupción es absorbida y transformada por el marketing a una velocidad que casi no nos da tiempo ni de respirar. Y sobre todo, quien ha creado esa disrupción se queda muerto de hambre mirando cómo otros devoran con la agilidad que tiene el marketing en abordar la genialidad de ese instante.
Hoy día, cada vez que tenemos un teléfono en la mano, tenemos una navaja suiza dispuesta a cualquier acción. Sin embargo, con el aumento de velocidad, nos vemos un poco abocados a que cuando nos encontramos en estos espacios, no tenemos esa capacidad de procesamiento rápido y algorítmico como para recibir toda esta información y poder solo formular una pregunta. Los datos y los relatos que tenemos en la actualidad, ¿cómo nos están desbordando? De lo que hablas es de esa sensación de impotencia que tenemos los individuos frente al sistema, esa indefensión que sentimos por tantos flancos, ¿no? Pero tú empezabas hablando de la disrupción y a mí me estaba viniendo que en determinados casos también creo que es tecnológicamente muy interesante ejercer nuestro derecho a ciertas desconexiones, ¿no? O sea, yo creo mucho también en el offline de vez en cuando y creo que hay veces que nuestro discernimiento no puede hacer otra cosa que decirnos, bueno, no estés aquí, estate en ese otro lugar. Ese otro lugar es un lugar de, no sé, de desarrollo de la conciencia, ¿no? Y ahí hay muchos caminos que ya existen y que están abiertos para que sigamos y después hay otros que cada quien tiene que encontrar un poco cómo se salva de este lío, en qué lugar quiere estar y en qué lugar puede estar a gusto en medio de este montón de canales abiertos, tantos de los cuales están llenos de toxicidad y de una cosa que no quieres, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido muy claro, tampoco yo, pero eso es lo que yo te digo. Buenas noches, Madrid. Hasta la próxima en el ciberespacio o en el mundo real y natural.